Vamos a comenzar esta charla donde abordaremos el desarrollo histórico e iconográfico de este triunfo que conocemos popularmente con el nombre de la Torre, aunque como veremos más adelante, este nombre es uno de los más modernos, de los más actuales, es decir, de los más cercanos a nuestros tiempos de los atribuidos a este triunfo. Pero antes de adentrarnos en el tema principal, necesito que repasemos una información que es crucial para poder comprender o analizar cualquier tipo de temática centrada en la evolución histórica de la baraja del tarot. Este tema está relacionado con una clasificación que planteó Michael Dammett, aunque no es la única, pero a mí particularmente es la que más me gusta, en la que se analiza la evolución histórica de las tres ramas fundamentales de la baraja del tarot según su origen. Sobre este tema vamos a hacer un recorrido muy superficial, solo para que tengan algunas referencias que vamos a necesitar más adelante. A estas tres ramas, a partir de ahora, las vamos a llamar órdenes. Y una aclaración más antes de ver el mapa. Siempre que hablemos de temas relacionados a la historia, debemos recordar que toda investigación histórica es provisional. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no es definitiva. Mañana podría aparecer un documento nuevo o el hallazgo de alguna baraja que desconocíamos y que por consecuencia nos obligue a replantear lo estipulado hasta ese momento. ¿Está bien? Bueno, comencemos. Vamos a ver el mapa. Como les decía, tenemos tres órdenes y los tres comienzan su evolución dentro del territorio de lo que actualmente es Italia. El orden A, con origen en Bolonia, se va a desarrollar hacia el sur de la península, va a tener un foco muy importante en Florencia, posteriormente viajará hasta Roma y finalmente llegará a Sicilia. El orden B, con epicentro en Ferrara, se extiende hacia el este, llegando, como pueden ver, hasta Venecia. Este orden es muy importante porque buena parte de los documentos históricos, al igual que muchas de las barajas más antiguas que conservamos, pertenecen a esta región. Pero algo muy particular de este orden es que no logra subsistir en el tiempo. Se estima que desapareció hacia la primera mitad del siglo XVI, es decir, que estuvo vigente aproximadamente un siglo. El último, el orden C, tiene como origen la región de Milán y se extiende hacia el oeste siguiendo la expansión de los talleres de impresión. Se direcciona primero a Lyon, de ahí una rama se extiende hacia Marsella y la otra hacia París y Besanzón. Desde París una rama se dirige hacia el norte, hacia Bélgica, donde surgirá un patrón muy particular conocido como tarot flamenco. Y otra de las ramas se extiende hacia el sur, particularmente hacia Suiza y una parte de Alemania. Recuerdan que desde Lyon una rama se dirige hacia Marsella. Perfecto. Desde allí va a retornar hacia la región de Italia, particularmente a Piemonte. Recuerdan que les comenté que el nombre de la torre era uno de los más actuales, de los más modernos. Bueno, es en este último estadio donde va a suceder esto, pero lo abordaremos más adelante. Perfecto. Dicho esto, pasemos al tema de esta disertación. Me arriesgaría a decir que este debe ser el triunfo con mayor variedad de nombres y de representaciones. Entre el siglo XV y el siglo XVI, en Italia era conocido como el infierno, la mansión de Hades, la Saquita, que significa la flecha, el fuego, la fortaleza del diablo. Posteriormente, en el siglo XVI, en la región de París, comenzará a denominarse la foudre, que se traduce como el rayo o el relámpago. A mediados del siglo XVII, en el territorio sur de Francia, pasa a llamarse la Maison Dieu. Y finalmente, en el siglo XVIII, como les comenté hace un rato, en la región de Piemonte, se conocerá bajo el nombre de la Torre y la Casa, como lo apreciamos, por ejemplo, en el tarot de Stefano Berniano, que ahí lo pueden ver, que entre 1826 y 1832 presenta un modelo innovador donde, por ejemplo, modifica los nombres de las cartas traduciéndolas del francés al italiano y convierte la numeración de la nomenclatura romana a la nomenclatura arábiga. Ahora voy a mostrarles un cuadro que después podrán analizar con más detenimiento los apuntes, donde observamos una línea cronológica con los diferentes nombres que se le asignaron a este triunfo. Entonces, de arriba hacia abajo tenemos
el año del documento, debajo el título, su autor, su ubicación geográfica, el nombre asignado al triunfo, la ubicación dentro de la escala, es decir, el número que le fue asignado, y finalmente a qué orden de clasificación según su origen pertenece. Para poder realizar un estudio ordenado sobre el tema, primero vamos a analizar los diferentes nombres que fueron utilizados históricamente para designar este triunfo y posteriormente vamos a pasar al análisis iconográfico y estilístico. Así que tengan paciencia porque la primera parte es un poco más pesada, pero es esencial para poder comprender la segunda parte, que es más dinámica y es donde vamos a ver y analizar las representaciones de este triunfo. Entonces comencemos. Como observamos en el cuadro cronológico, las dos primeras denominaciones de las que tenemos referencia, por lo menos hasta el momento, son la saquita, que se corresponde con la saeta del italiano, utilizado sobre todo en la región de Florencia, que tiene como significado la flecha, asociada simbólicamente al rayo o al relámpago, es decir, a una flecha que cae desde el cielo. Bien, antes de cualquier especulación, lo primero que se debe hacer es recurrir a documentos de la época que nos ayuden a comprender lo que representaban estos conceptos en ese lugar y en ese momento en particular. Comenzaremos con unos textos incluidos en el Triunfo di Fortuna de Sigismondo Fanti, publicado en Florencia en 1526. Los tres textos están acompañados de la misma imagen, que es esta que les muestro aquí, donde vemos una flecha que desciende en diagonal en dirección a lo que parece ser una casa, mientras que por detrás observamos unas lomas. Aquí podemos ver los tres ejemplos que utilizan esta representación y donde dos de ellos vaticinan mala fortuna y uno buena ventura. Analicemos el primer ejemplo con su correspondiente texto. Si observas detenidamente al furioso Marte, los rayos muestran que caen este año sobre los monasterios de mujeres debido al desorden que enoja los cielos. Muy bien, la flecha en este caso representa un castigo, como bien lo dice el texto, la ira de los cielos, que desciende desde el furioso Marte, el planeta rojo, y también el dios de la guerra, que golpea los monasterios de mujeres debido al desorden que habita en ellos. El segundo texto dice: antes de que la luna llene sus cuernos, desde 10 puntos del cielo, el rayo celestial caerá sobre la cama de los grandes señores si su tiranía no cesa en los próximos días. Ok, antes de que la luna llene sus cuernos significa antes de que se complete la luna llena. Un rayo celestial castigará a los grandes señores, es decir, a la nobleza, si no cesan en su tiranía. Hasta aquí, como vimos en estos dos pasajes, este rayo o flecha cae desde el cielo con la finalidad de ejercer justicia, un castigo, a través de la ira y de la destrucción. Pero, en el próximo pasaje, esta saquita entraña un concepto positivo. Veamos qué dice el texto. Procura no darlo a conocer que en tu casa cayó una piedra sagrada, ya que nadie se jacta de este sacrilegio, para así poder disfrutarlo con alegría el mayor tiempo posible. En este caso, el protagonista ha tenido fortuna ya que en su casa ha caído desde el cielo una piedra sagrada, presumiblemente un meteorito, pero se le recomienda que no la dé a conocer, que no comente nada, ya que podría ser acusado de sacrilegio. Claro, y esto tiene sentido. ¿Por qué sería acusado de sacrilegio? Por profanar algo que es sagrado, en este caso una piedra que cayó del cielo. Y concluye diciendo que, además, de esta manera podría disfrutar de ella el mayor tiempo posible. Las piedras caídas desde el cielo han sido veneradas desde tiempos inmemoriales. En relación a esto, analizaremos tres términos en griego común que aparecen en la Biblia. El primero es diópetes, que significa caído de Zeus o caído de Júpiter. Podemos pensar que Zeus se encuentra en lo alto, por lo tanto también designa caído desde el cielo. En la traducción de la Reina Valera de 1909 dice en los Hechos capítulo 9, versículo 35 lo siguiente. Entonces el escribano, cuando hubo apaciguado a la gente, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de Éfeso es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En este pasaje bíblico, Diópetes representa un objeto venerado por los efesios venido del cielo que simboliza a la gran diosa Diana. El segundo término es Baetilus, que está asociado al término hebreo Betel, que representa la morada de Dios.
Estos términos son utilizados numerosas veces en la Biblia, pero la que más nos interesa a nosotros es la que se encuentra en el Génesis 28, cuando Jacob, huyendo de la ira de su hermano, se duerme sobre una piedra y sueña con una escalera colmada de ángeles que se extiende entre el cielo y la tierra, y de aquí la escalera de Jacob. Dios, que estaba en lo más alto, le promete a Jacob la tierra de Canaán. Cuando Jacob despierta, unge con aceite la piedra sobre la que durmió. Para esta piedra se utiliza el término Baetilus y nombra el lugar Betel, es decir, la morada de Dios. Hasta acá, Baetilus solo representaría la piedra sobre la cual durmió Jacob y que posteriormente bendijo. Pero el concepto de Baetilus no describe cualquier tipo de piedra. Estas eran piedras sagradas que supuestamente estaban dotadas de vida y que eran conocidas como piedras de rayo. Presumiblemente esto se correspondería con los meteoritos, que eran venerados como símbolos propiamente de los dioses por haber caído desde el cielo. El último concepto que analizaremos es pipto. Dependiendo del contexto donde se encuentre citado, este término tiene múltiples significados. Por ejemplo, descender de un lugar más alto a otro más bajo, caer desde o sobre, ser empujado hacia abajo. También representa metafóricamente el caer bajo juicio, bajo condenación. También describe a los vencidos por el terror, o por el asombro, o por la pena. También a los que caen bajo el ataque de un espíritu maligno. Puede representar caer en la ruina, pero también caída de edificios, caída de muros, fortificaciones. También simboliza el ser arrojado de un estado de prosperidad, es decir, caer de un estado de rectitud, y también ser removido del poder por la muerte. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos donde se menciona este término. Mateo capítulo 2, versículo 27. La lluvia cayó y vinieron las inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon esa casa y cayó, y fue grande su caída. Marcos capítulo 13, versículo 25. Inmediatamente después de las tribulaciones de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Lucas capítulo 10 versículo 18. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 13 versículo 4 dice: ¿o creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Voy a desarrollar un poco este pasaje porque reúne dos conceptos que nos interesan. Por un lado, pipto como caída, sumado a una torre o a una fortificación. La torre de Siloé fue una estructura que se desplomó sobre 18 personas matándolas. Siloé es un barrio ubicado al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús se refiere a este hecho en un discurso sobre la necesidad del arrepentimiento individual por el pecado. El objetivo de Jesús al mencionar este suceso es instalar que los accidentes o las desgracias suceden inevitablemente, que la muerte puede llegar inesperadamente a cualquiera, independientemente de cuán justos o pecaminosos sean los individuos. Entonces, esta alegoría tiene como finalidad enfatizar que el tiempo otorgado por Dios para arrepentimiento es limitado. Sigamos con otros ejemplos de pipto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera arroja sus higos verdes cuando es sacudida por el viento. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. Sonó el tercer ángel y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Entonces sonó el quinto ángel y vi una estrella del cielo que había caído a la tierra y se le dio la llave del pozo sin fondo. Vamos a llegar hasta acá con el rayo. Ahora vamos a continuar con otro de los nombres utilizados para designar este triunfo, que es il fuoco, el fuego. Para esto vamos a analizar un texto de Francesco Piscina llamado Discorso sopra l'ordine del figure dei tarocchi. El texto dice lo siguiente: il fuoco, intermediario entre las cosas mundanas y celestiales. Bien,
Vamos a detenernos en este grabado incluido en las Crónicas de Nuremberg, que ilustra un diagrama donde se plantea la organización del universo dentro del modelo geocéntrico, que se mantuvo vigente hasta aproximadamente el siglo XVI, cuando finalmente fue reemplazado por la teoría heliocéntrica de Copérnico. Como pueden ver, las 4 primeras esferas pertenecen al mundo sublunar, es decir, que están por debajo de la Luna. El último de estos 4 elementos, es decir, el más externo de los elementos sublunares, Piscina lo denominará como el cielo ardiente. Por otra parte, es importante recalcar que según este modelo, los rayos provenían de esta esfera de fuego llamada esfera ignis. Este sistema sostenía que la Tierra, que era el elemento más pesado de los 4, poseía el movimiento más fuerte hacia el centro, seguido por el agua, que se extendía formando una capa que rodeaba la superficie de la Tierra, ambos elementos de carácter centrípeto. Por el contrario, la tendencia tanto del aire como del fuego eran moverse hacia arriba, es decir, alejándose del centro, por lo tanto de carácter centrífugo, con la particular característica de que el fuego poseía una naturaleza más liviana, es decir, más enrarecida, más ligera que el aire. Más allá de la esfera ignis, como podemos ver en el diagrama, estaba la Luna, seguida de varios astros y el Sol. Y esto para nosotros es muy importante porque tiene una correspondencia con la baraja del tarot, ¿no? El fuego, la estrella, la Luna y el Sol, con la alternancia, como se habrán dado cuenta, de la estrella antes de la Luna. Para concluir, podemos pensar que la caída de un rayo puede estar relacionada, desde la perspectiva de este modelo, con un flujo inverso y anómalo de esta esfera ignis. Esta esfera de fuego, de carácter centrífugo, naturalmente debería dirigir su energía hacia el exterior. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedía en el caso de un rayo? La explicación era que ese círculo de fuego invertía la dirección natural de su energía hacia el centro, es decir, hacia la Tierra y hacia el agua. Ahora pensemos por un segundo desde la perspectiva medieval en qué tipo de poder sería capaz de revertir el flujo armónico de la naturaleza. Bueno, posiblemente la respuesta en ese momento se atribuyera al poder de un dios. Ahora pasemos al tercero de los nombres que vamos a analizar, que es los cielos. Vamos a leer un pasaje de un texto anónimo llamado Discorso perché fosse trovato il gioco et particularmente quello del tarocco, que dice así: su contemplación es sabiamente presentada por el autor en las siguientes 7 figuras por medio de sus maravillosas y hermosas obras, de modo que, al conocerlo, lo amamos, para que, por su infinita bondad y misericordia, nos libere del diablo al final de nuestras vidas, haciéndonos coherederos con él en referencia a Dios, de su verdadera gloria y la felicidad en el cielo. Por lo tanto, nos elevamos con nuestros ojos e intelectos a los cielos, la estrella, la luna y el sol, las criaturas sobrenaturales de Dios. En este caso, esta denominación, más que a un elemento, designa a un estadio, a una estancia que abre el camino al último tramo de esta escala mística representada en esta baraja del tarot. Vamos a seguir ahora con la mansión de Plutón, el cuarto de los nombres que vamos a analizar. Para esto vamos a ver un documento de Pietro Aretino, de Venecia, 1543, llamado Le carte parlanti, originalmente Dialogo di Pietro Aretino, nel quale si parla del gioco con moralità piacevole. Esta obra está compuesta en forma de diálogo entre cartas, literalmente las cartas se hablan entre ellas. Al triunfo 16, aquí llamado la Casa di Plutone, se le asigna un valor de enseñanza moral. Haciendo alusión al diablo, que como sabemos precede a esta carta, dice entonces: el dios del inframundo arrastra a la casa maldita cualquier falta a la prudencia, la templanza y la fortaleza que se muestran en la baraja. Muy bien, nos restarían 2 nombres por analizar. Vamos a pasar entonces a la casa de Dios o la casa del diablo. Para esto vamos a contar una historia que tiene como protagonista a José de Calasanz. Brevemente cuenta el relato que cuando Calasanz llega a Nápoles, observa un teatro que se utilizaba para comedias públicas que poseía una ubicación estratégica dentro de la ciudad. Así que se le ocurrió que este lugar sería ideal para albergar a niños pobres. Obviamente los propietarios del teatro pusieron el grito en el cielo y se reunieron con el sacerdote para hacerle explícita su disconformidad.
Pero cuenta la historia que el sacerdote y fundador de los Escolapios sabía cómo persuadirlos, y literalmente lo dice así, con palabras dulces y gentiles. Como sabemos, en esta época las palabras dulces y gentiles dichas por un clérigo entrañaban seguramente algún tipo de amenaza, y así fue. Les advirtió que el teatro era considerado un ámbito del diablo y también una escuela de vicios. Debido a esto, posiblemente los propietarios se miraron entre ellos y pensaron: vamos a ir liberando el lugar porque si no vamos a terminar en un problema peor. Por consiguiente, lo que nos interesa a nosotros no es cómo terminaron los actores que trabajaban en el teatro, posiblemente viviendo en el ahora flamante albergue para personas pobres y sin trabajo, sino que la historia cierra diciendo que a través de sus palabras José de Calasanz no solo logró transformar lo que se consideraba una casa del diablo en una casa de Dios, sino que además logró que sus opositores renunciaran a una vida pecaminosa para dedicarse a obras de piedad. Ahora pasemos a un texto conocido como Sermones en lengua vulgar de San Bernardino de Siena, y particularmente al capítulo llamado de las divisiones y la parcialidad del exterminio por los pecados. En este documento vamos a observar con recurrencia el siguiente antagonismo: la casa di Dio en contraposición de la casa del diavolo, la casa maladetta, la casa calda, la casa de la mala ventura, la casa de la mala suerte. En esta diapositiva estamos viendo alguno de estos ejemplos. Sino que la iglesia es la casa de Dios. Allí nunca hay vanidad por mucho tiempo. Tu casa, Señor mío, dice David, es una casa de la santidad. Todas las referencias que se hacen a la casa de Dios están siempre relacionadas con las iglesias. Lo vamos a desarrollar mejor en breve. Otro de los pasajes dice: has arrojado el alma de tu enemigo al infierno, y entonces vas a la casa del diablo por tu malvada codicia. Quien confiesa con la boca que es güelfo o gibelino y por ello muere, maldito sea. Quien con operaciones ha tenido o tiene parte entre los güelfos o gibelinos va a la casa del diablo si es que así muere, es decir, si muere como güelfo o gibelino. El próximo texto, a mi modo de ver, me parece el más relevante, esencialmente por el tipo de metáforas y elementos que utiliza y que están muy relacionados al triunfo que estamos analizando. O no esperéis los juicios de Dios, sino uníos y amaos unos a otros en caridad, que si no estáis unidos, la lanza y las flechas de Dios atravesarán el vientre y el golpe alcanzará su alma, que luego será enviada a la casa del diablo. Y el último pasaje dice: mientras estaba en éxtasis, pareció ver el alma de este hombre ante la silla de Dios, y ante él estaba el ángel bueno y el ángel malo, que lo había seguido durante toda su vida. Y habiéndolo presentado ante Dios, Dios dijo: ¿de quién es esa imagen? Respondió el diablo: Césaris, él es mío. Dios dijo: ¿y por qué es tuyo? Entonces el demonio respondió: porque tenía en su corazón la parcialidad que es contraria a la caridad. Debido a ello, Dios dijo a los ministros por sentencia: entonces da al César lo que es del César. Inmediatamente el diablo tomó su alma y la llevó a la casa calda. Como es casi obvio aclarar, en este caso, casa calda, casa caliente, es una metáfora del infierno. Hemos llegado al último de los nombres, el más conocido actualmente debido a que es el que se popularizó a través del tarot de Marsella, la Maison Dieu. Maison podría ser traducido como casa, de hecho así lo vimos en el ejemplo que les mostré al principio, en la baraja de Stefano Barniano. Por lo cual, a simple vista, podríamos decir que la traducción literal para la Maison Dieu podría ser la casa de Dios. Pero esto no es así. La casa de Dios tiene un solo significado y una sola representación, que es la iglesia, como lo vimos, por ejemplo, en el pasaje que leímos de San Bernardino. Y además, en ninguna de las cartas donde se ilustra este triunfo vemos una iglesia. Y entonces, ¿a qué se debe este nombre? La palabra latina officium significaba hospitalidad, la acción de recibir o acoger como huésped, y también aludía a la relación o lazo existente entre huéspedes. Pero hay que tener en cuenta que la palabra huésped, en latín hospes, hospitis, hace referencia sobre todo al que otorga la hospitalidad, es decir, al anfitrión, más que al que la recibe, más que al huésped.
Es en el latín medieval cuando la palabra officium, además de significar hospitalidad u hospedaje, empieza a designar también a una casa que alberga a personas pobres y gente sin techo, y que con el correr del tiempo se aplicó, sobre todo ya en las lenguas romances, a los centros de acogida y de crianza de huérfanos o inclusive también de enfermos mentales abandonados. Dentro de los archivos del British History podemos encontrar una considerable cantidad de ejemplos al respecto. Pero bueno, por cuestiones de tiempo solo vamos a ver uno. Dice lo siguiente: alrededor del año 1180, el Hospicio de Trum vio su fundación. 2 casas de barro sirvieron de refugio, se proveyó pan y agua, por medio de lo cual se prohibió la salida del recinto a los asistidos. Durante los siguientes siglos, para su mantenimiento, la Maison Dieu recibió donaciones de dinero, rentas y terrenos. En el siglo XIII, una orden de caballería administró la casa. Durante la Guerra de los 100 años, los campesinos sufrieron las bajas que hicieron las campañas devastando el campo. En cambio, la Maison Dieu, enriquecida con antiguas donaciones, recompró los bienes de los nobles endeudados por la guerra. Para concluir, vamos a ver cómo se relacionaban en la Edad Media estas Maison Dieu con los enfermos, el pecado y el castigo divino. Estas Maison Dieu u hospicios no solo daban refugio y alimento a extranjeros, sino también que eran un lugar para el cuidado de los enfermos y los moribundos. Con el paso del tiempo, estas experiencias fueron dando lugar a la llamada medicina monástica, que tuvo un origen meramente caritativo. Sin embargo, estas prácticas no fueron bien recibidas por una buena parte del clero. De hecho, el Papa Inocencio II prohibió en el Concilio de Clemón en 1131 que los monjes se dedicaran al estudio de materias profanas como el derecho y la medicina, y lo ratificó en Letrán en 1139, pese a la defensa de figuras de prestigio como el obispo de Sevilla, San Isidoro, quien en sus etimologías dedica un volumen completo a compilar los conocimientos médicos de la época. En la Alta Edad Media y a través de la influencia del cristianismo primitivo, la enfermedad era considerada como una prueba de Dios, como lo observamos, por ejemplo, en los padecimientos de Job, y que analizaremos posteriormente cuando veamos el tarot flamenco. Estos sufrimientos acercaban al padeciente, al enfermo, con el dolor que atravesó Jesucristo. Pero con el correr de los siglos, esta visión se fue desvirtuando hasta que la enfermedad terminó siendo un sinónimo de castigo divino, es decir, de una penitencia por las transgresiones cometidas. Por consiguiente, enfermo, pecador y castigo divino terminaron siendo figuras estrechamente vinculadas. Antes de dar por concluida esta primera parte y a modo de resumen, vamos a ver la relación entre los diferentes nombres de este triunfo, la numeración y los 3 órdenes. El orden A, emparentado por un lado con los tarocchini, una baraja de 62 cartas que fue muy popular en el siglo XV, y por otro con el minchiate, un poco posterior del siglo XVI, conformado por una baraja más amplia de 97 cartas. Dentro de este orden, a este triunfo en la mayoría de los casos se le asignó el 16º lugar, y los nombres que se utilizaron con más frecuencia son el infierno, la casa de Plutón y la casa de Dánato. Dánato hace referencia a condena, por ejemplo, a un alma condenada al infierno. También podría traducirse como maldita. Por lo tanto, la casa de Dánato podría ser tanto la casa de los condenados como la casa maldita. En el orden B observamos para este triunfo una ubicación diferente dentro del mazo. En este caso solía ocupar el número 15 y mayormente era conocido como el fuego, la flecha, la casa del diablo y el cielo. Por último, en el orden C, al igual que como lo vimos en el orden B, ocupa el 16º lugar, y dentro de esta clasificación fue llamado el rayo o el relámpago, el fuego, la Maison Dieu, la torre y la casa. Como podemos observar, este triunfo no tiene una numeración fija, oscila entre el puesto 15 y el puesto 16, pero lo que es importante es que siempre se mantiene a continuación de la carta del diablo. En resumen, lo que más nos interesa destacar son 2 aspectos. Primero, su inalterable vínculo con el triunfo que lo precede, es decir, con el diablo. Y segundo,
que posterior a este triunfo que estamos analizando, comienza la secuencia final de esta escala mística que se corresponde con un orden inmaterial en el sentido de que escapa de nuestro mundo y de nuestro control, que son los astros, es decir, la estrella, la luna y el sol, el juicio y el mundo, que también a nivel del juego de naipes son las cartas más fuertes. Este último segmento en ocasiones es nombrado como orden divino u orden celestial. Bueno, vamos a comenzar con la segunda y última parte donde desarrollaremos la iconografía y el simbolismo asociado a este triunfo. Para esto no vamos a seguir un orden cronológico, sino que iremos recorriendo las diferentes representaciones según las alegorías que encarnen. De hecho, vamos a comenzar con la torre del tarot siciliano, orden A, que es una de las barajas de tarot clásico más modernas. Francesco María Emanuel Gaetani, marqués de Villabianca, en 1786, compone un manuscrito relacionado a los juegos llamado Giochi Volgari e Popolaresi, en el que hay un apartado sobre los tarocchi. En él comenta que el juego fue introducido en Sicilia en 1663 por Francesco Gaetani, octavo duque de Sermoneta, gobernador de Milán entre 1660 y 1662 y virrey de Sicilia entre 1663 y 1667. Villabianca comenta que el duque importa tanto el juego de tarocchi como el de Minchiate y que en esta región a este último se lo denominará Galerini, ya que la palabra Minchiate tenía una connotación obscena. Aunque es de suponer que Gaetani conoció el tarocchi en la ciudad de Milán, que como recordamos pertenece al orden C, el tarocco siciliano se corresponde mejor con el orden A de Bolonia y de Florencia. Debido a esto, los investigadores consideran que lo más probable es que lo haya importado desde Roma. Según el marqués, las cartas ordinarias de tarot eran conocidas en ocasiones como Piccoli Galerini. Entonces, el Minchiate Galerini y el tarot Piccoli Galerini. También comenta que este juego de Galerini, jugado de una manera algo diferente al Minchiate florentino, se deja de usar en Sicilia durante el siglo XVIII. El tarocco siciliano tiene una serie de atributos particulares y una buena parte de ellos, según Villabianca, se debe a las demandas de la duquesa Rosalía Cacamo Branciforte, que alrededor del año 1750 ordena modificar los triunfos 14 y 15 por encarnar caracteres ofensivos, haciéndose cargo inclusive de los gastos del trabajo. El triunfo número 14, el diablo, fue reemplazado por el barco y Damet supone que la imagen es tomada del triunfo 21 del juego Minchiate llamado el agua. También encarga la modificación del triunfo 15, que hasta el momento era conocido tradicionalmente como la casa del diablo, la casa de los condenados y en ocasiones el infierno, como lo vimos hace un rato. Se decide reemplazar el motivo gráfico y alegórico que poseía por el de una fortificación muy semejante a las Torres Martello que se encuentran en la isla de Córcega y que servían en otros tiempos de observatorio para vigilar y prevenir las incursiones piratas. En un apartado algo dañado del opúsculo escrito por Villabianca dice que en su juventud el triunfo 15 exponía il novissimo del y la última palabra es ilegible. Esto lleva a preguntarnos cuál sería la palabra que completa esa frase. Novissimo posiblemente hace referencia a I Quattri Novissimi, que conforma un conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, sobre el más allá o las postrimerías de la muerte. Estos 4 últimos estadios del ser humano son la muerte, el juicio, el cielo, también conocido como la gloria y la fama, y finalmente el infierno. El estudio de estos sucesos es conocido dentro de la teología como escatología. Esta palabra deriva del griego escata, que significa últimas cosas, y que fue traducida al latín en la versión de la Biblia llamada Vulgata como novissima, que significa lo más nuevo o las cosas más recientes. Así que probablemente la palabra que falta para completar la frase il novissimo del sea el infierno.
por lo tanto sería il novísimo del inferno. En conclusión, a simple vista, esta transformación de los triunfos, el diablo y el infierno por el barco y la torre, parecerían arbitrarias, pero no lo son. Como podemos observar en varios momentos de la historia de los triunfos, ciertas imágenes alegóricas incluidas en las cartas generaron conflictos, sobre todo dentro de los estratos religiosos. La imagen del diablo posiblemente fue una de ellas, sobre todo dentro de la clase política. De hecho, un dato interesante es que no se conoce la existencia de ninguna carta del diablo dentro de las barajas iluminadas, es decir, de las barajas pintadas a mano, pero sí existen una variedad de ejemplos del triunfo del diablo en los llamados naipes impresos en bloque, es decir, los que fueron mecanizados a través de la xilografía, que generalmente eran a los que podían acceder las clases más populares. Entonces, podríamos especular que la imagen del diablo se evita en las barajas fabricadas para las clases más altas, pero es incluida en las barajas producidas para ser vendidas entre las clases populares. Un claro correlato moralista, ¿no? El diablo, dentro del contexto medieval, en gran parte simboliza la amenaza. Si pensamos que Sicilia es una isla y todo peligro viene desde el mar, entonces la correspondencia del diablo con un galeón de guerra cobra total sentido, ¿no? Y de hecho es por este motivo que en estas islas observamos fortificaciones en los espacios linderos a la costa. Por otra parte, el concepto del infierno también pudo incomodar a la duquesa, además de que generalmente este triunfo era ilustrado con una torre envuelta en llamas, como lo vemos por ejemplo en la lámina Rothschild, sobre todo cuando las torres eran la defensa más importante que tenían para protegerse de los enemigos externos. Debido a esto, es presumible que haya decidido eliminar todos los elementos destructivos y conservar la idea de una fortificación sólida erigida frente a la costa como un mensaje de resistencia frente a las amenazas que surgieran desde el mar. Así que podríamos decir que en este caso particular la torre tiene una connotación positiva. Podríamos resumirlo como la torre como defensa a las agresiones exteriores. Y algo que me pareció interesante para complementar esta idea es un pasaje de la Biblia, Proverbios capítulo 18, versículo 10, y lo vamos a leer en 3 traducciones distintas. Dice en la primera de las traducciones, en la de Dios habla hoy: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. En la traducción de la Nueva Versión Internacional, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Y por último, en la traducción de la Nueva Biblia Viva, el nombre del Señor es una torre poderosa, los justos acuden a ella y están a salvo. Vamos a seguir dentro del orden A, pero volviendo en el tiempo hacia sus orígenes en la región de Bolonia. La primera referencia del juego de tarot en Bolonia es en una biografía de San Bernardino, donde dice que en el año 1423 unas cartas de tarot formaron parte de un grupo de objetos incendiados en una hoguera que organizó el predicador. Posteriormente, en 1459, aparece otra mención concerniente al robo de unas cartas de tarot. Y finalmente sabemos que para el año 1470 en esta región las cartas de tarot ya se producían en cantidad. Vamos a darle paso entonces a la famosa lámina Rothschild. Existen 2 pliegos impresos por bloque de madera sin colorear y sin cortar de principios del siglo XVI que pertenecen a la misma baraja. Si comparamos estos patrones con otras barajas de tarot y boloñés posteriores, por ejemplo con el a la torre del siglo XVII, notaremos que los diseños, como pueden ver, mantienen una morfología casi idéntica. Vamos a observar con detenimiento entonces esta carta de la torre perteneciente a la lámina Rothschild conservada en el Museo del Louvre en Francia. En este periodo y lugar, como ya lo vimos, esta carta era conocida popularmente como la Casa de Plutone, la Casa de los Condenados y el Infierno. En la imagen podemos advertir una fortaleza que está siendo destruida por 2 esferas semejantes a soles ubicadas, como podrán ver, en los ángulos superiores del cuadro. La torre del homenaje, que es esa parte de la fortificación más alta, se encuentra tomada por el fuego y parcialmente desmoronada. Debemos recordar que esta estancia, que es la mayor en altura y en esplendor, servía por lo general de residencia del señor y cumplía con las funciones más destacadas del castillo, albergando obviamente los cuartos más importantes y en algunas ocasiones también los almacenes de víveres. Dentro de la estructura de la fortaleza se encuentra en la posición más abrigada en relación con un posible ataque exterior, de forma que si
si sucumbiese el resto de las defensas, esta torre proporcionaría el último refugio posible. Debido a lo cual es de suponer que en esta situación que observamos, toda esperanza de resistencia ha quedado derrumbada, ya que, como podemos ver, la torre del homenaje está en llamas. Para completar la caótica escena, vemos a dos hombres cayendo desde las alturas de la muralla, impactando contra el suelo, mientras unas tablas se desprenden sobre ellos. ¿Cómo podemos relacionar el nombre de la Casa de los Condenados con esta imagen? Hay varias teorías al respecto. Michael Dammett comenta que en 1521, cuando los franceses todavía estaban en posesión de Milán, una de las torres del Castello Sforzesco, construidas bajo el ducado de Francesco Forza, se derrumbó y mató a muchos soldados franceses. Se creía popularmente que había sido alcanzada por un rayo que cayó desde la nada, dice fulmine del sereno, que es una expresión coloquial para decir inesperadamente. Y este suceso, comenta Dammett, que sirvió como presagio simbólico de la expulsión definitiva de las tropas francesas de la ciudad de Milán. Un poco más probable que la suposición de Dammett es que esté vinculado a la mansión de Hades. Un nombre comúnmente utilizado en la Eneida de Virgilio para designar el paradero de las almas condenadas es la mansión de Dite. Dite es el neutro nominativo de dis, que tiene por genitivo ditis. La palabra dis resulta de una contracción de dives, que significa resplandecer, opulento, abundante. De igual manera, el nombre Dispater, mencionado en el texto sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón, está vinculado a dives, del latín, que significa abundancia o riqueza. Entonces, Dispater podría traducirse como padre de la riqueza. Dis, abundancia, se asoció originalmente con la tierra agrícola fértil y la riqueza mineral. Y como estos elementos provenían del subsuelo, más tarde se equiparó Dispater, padre de la abundancia, con la deidad tónica Plutón o Hades. Incluso algunos investigadores sugieren que Dispater es un calco semántico de Plutón, que en griego también significa riqueza. Riqueza, obviamente, fruto de la mezquindad y de la codicia, ¿no? Este dios del inframundo poseía una morada. Según Virgilio, Dispater vivía en una casa, domus, sin lugar a duda, un palacio. Vamos a ver dos pasajes de la Eneida. El primero dice: la noche se nos viene encima, Eneas, y empleamos las horas en llorar. Este es el sitio en el que el camino se divide en dos partes. La de la derecha, que se dirige al palacio del poderoso Plutón, es la senda que nos llevará a los campos elíseos. La de la izquierda conduce al impío Tártaro, donde los malos sufren su castigo. El segundo pasaje dice: vuelves entonces, Eneas, y ve al pie de una roca que se extiende a la izquierda mano una gran fortaleza rodeada de triple muralla, circunda de ardientes llamas. Enfrente ve una puerta enorme y con jambas de un acero tan duro que ninguna fuerza humana, ni aún la espada de los mismos dioses, podría derribarlas. Una torre de hierro se alza en los aires. Pero en la Divina Comedia, Dante, en los cantos 8 y 9 de los infiernos, inspirado por Virgilio, consideraba que Plutón se hallaba no en una fortaleza, sino en una verdadera ciudad llamada Dis o Dite. Esta ciudad era la antítesis de la ciudad de Dios, es decir, de la Jerusalén celestial. Dice que la soberbia se expresaba a través de sus altas torres. La estructura de la ciudad de Dis replicaba a la ciudad de los hombres, pero plagada de sufrimiento y de dolor. También comenta que los edificios más característicos que sobresalían por encima de la muralla estaban arrebatados por el fuego eterno. Aquí estamos viendo una representación de la ciudad de Dite ilustrada por Sandro Botticelli. Un detalle interesante es la aclaración que Virgilio le hace a Dante cuando le comenta que esas altas torres recordaban la Torre de Babel, símbolo por antonomasia de la soberbia del hombre. Entre los horrores que habitaban dentro de la mansión de Dite, hay uno que me llamó particularmente la atención por el estrecho paralelismo que guarda con nuestro objeto de estudio. Ahí pueden ver el pasaje original mientras yo les comento la historia rápidamente. Salmoneo fue un mandatario creso, abusivo, corrupto, de corazón altanero, que llegó a tales extremos de vanidad que pretendía que sus súbditos le atribuyesen honores divinos, le ofreciesen sacrificios y lo consideraran como al Dios Padre.
Al igual que Júpiter, recorría su país sobre un esplendoroso carro. Simulaba el rayo divino sirviéndose de unas teas. Las teas son unas astillas de una madera resinosa que arden con mucha facilidad y que se utilizaban para prender fuego y también como antorchas. Entonces, como dice el texto, para emular el rayo, arrojaba estas teas, estas antorchas, desde lo alto de las murallas de su palacio. Y dice que emulaba el sonido de los truenos haciendo correr a caballos salvajes sobre puentes de hierro. Finalmente, cuando Júpiter desde el Olimpo observa aquellas conductas, toma de unos nubarrones un auténtico rayo y lo arroja violentamente sobre Salmoneo y también sobre la ciudad y sus habitantes, destruyéndolos a todos. Pasemos ahora al taroquino de Mitteli. En esta región donde nos habíamos quedado, en Bolonia, entre 1663 y 1669, nos encontramos con una baraja diseñada por Giuseppe Maria Mitteli por encargo de una familia prominente de Bolonia llamada Bentivoglio. Este taroquino de 62 naipes de exquisitos detalles fue impreso a partir de unas matrices trabajadas sobre láminas de cobre que le permiten al artesano elaborar trazos con mucha más precisión que sobre los bloques de madera. Aunque en términos generales mantiene la línea estructural del patrón boloñés, Mitteli reinterpretó magistralmente las ilustraciones dotándolas de un carácter muy personal. Casi se podría decir que utilizó la baraja del tarot como pretexto para lucir su admirable talento. En esta oportunidad, el autor eligió resemantizar el triunfo 15, la flecha. Como pueden ver, toda la carga simbólica se centra en el rayo y en la poderosa descarga que éste ejerce sobre una figura humana que intenta refugiarse con su capa. La escena tiene una fuerte impronta dramática. Vemos cómo el personaje alza uno de sus brazos para resguardarse del impacto mientras cierra los ojos y dirige su mirada hacia abajo en dirección contraria al destello. En la reinterpretación de la baraja de Mitteli de 1803, impresa por Franciscus Baratini, encontramos un patrón estilístico más rústico, pero podemos observar dos detalles considerables. Primero, figura el número de orden, el número de la carta, como número 15. Y en segundo lugar, se visualiza que el rayo surge de una nube resplandeciente similar a las representaciones que encontramos en algunos ejemplos del patrón marsellés. Este último elemento es muy importante ya que la llamada nube con nimbo o esos haces de luz crepusculares que pueden ver suele ser una de las figuraciones iconográficas del Dios Supremo que resplandece como el sol detrás de la tormenta. Ahora continuemos con el juego de Minchiate florentino que habíamos nombrado anteriormente cuando hablamos del tarot siciliano. Como saben muchos de ustedes, esta baraja está compuesta por 97 cartas. La referencia más antigua encontrada hasta el momento es la mención en una carta del escritor humanista Luigi Pulci dirigida al joven Lorenzo en 1466. Durante el siglo XVI este juego también fue conocido como Germini, aunque en la mayoría de los documentos renacentistas recibe el nombre de Minchiate. Este término, con una fuerte impronta vulgar, se relaciona con minchia, que hace referencia al miembro viril o al pene, y se utiliza frecuentemente como una exclamación de sorpresa o una expresión insultante. Aquí en Argentina, donde hubo mucha inmigración italiana, es relativamente conocida y se suele usar cuando algo sale mal, minchia. Veamos ahora el pliego Rosenwald. Existen varios ejemplares históricos de esta baraja. El más antiguo que se conserva está compuesto por 3 pliegos impresos por bloque de madera, sin colorear y sin cortar, datados en torno al siglo XV. En la carta observamos que desde el ángulo superior derecho un astro resplandeciente somete a una fortaleza que se visualiza parcialmente destruida, azotándola con lo que parecen ser unas lenguas de fuego. Desde el punto de vista compositivo se asemeja muchísimo a la versión de la torre perteneciente al tarot de Carlos VI que analizaremos más adelante. Pasemos ahora a la carta conocida como el infierno. Quizás la más famosa de las barajas de Minchiate debido a la delicadeza de sus trazos, su belleza cromática y sus bellísimas representaciones, sea la que conocemos como Carte di Etruria, producidas en Florencia en 1725, impresas por medio de matrices de bronce.
También existen otras versiones, un poco menos refinadas, pero igualmente sofisticadas, posiblemente de costos más bajos y de mayor distribución entre las clases populares. De estos se conservan varios ejemplares conocidos, entre ellos, por ejemplo, Carte fine al leone, Carte fine a la fortuna, Carte fine a la fama, Carte fine al soldato. Algunos más elaborados que otros, pero mantienen una línea estilística bastante similar. Fueron impresas a finales del siglo XVIII y reproducidas a partir de matrices de madera. Lo primero que debemos aclarar es que dentro de la baraja de Minquiate, el triunfo 15 era conocido como el infierno o la casa del diablo. La escena que vemos en la carta está compuesta por dos individuos que emergen desde la puerta de una alcazaba que está siendo destruida por una fuerza celestial. Como podemos ver en el ángulo superior derecho, observamos unas lenguas de fuego que se direccionan hacia la parte superior de la fortificación. El aspecto general de esta composición es muy parecido a un fresco realizado por el artista Masaccio, que fue un destacado pintor del Quattrocento italiano, conocido como Cacciata dei progenitori dall'Eden, de 1425, que retrata la famosa escena de la Biblia que refiere a la expulsión del Edén. Dice una crítica al respecto de este fresco. Esta pintura es famosa por su vívida energía y realismo emocional sin precedente. El patetismo de la escena se acentúa con el grito doloroso de Eva y el vientre contraído de Adán que toma aire. La pareja se asienta firmemente sobre el terreno árido en el que se proyectan las sombras de la violenta iluminación que modelan los cuerpos. Los gestos están cargados de expresionismo. Adán llorando se cubre los ojos con la mano con desesperación culpable, mientras que Eva se cubre por vergüenza con los brazos y grita en señal de dolor. Recordemos el versículo final del Génesis 3. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada ardiente que se movía hacia todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Aquí encontramos un elemento muy importante. La espada que blande el querube es descrita como llameante o flameante, dependiendo de la traducción también puede ser fuego ardiente, encendida, en llamas, y que protege la puerta del Edén en todas direcciones y en algunas ocasiones se la menciona como zigzagueante. En el naipe de Minquiate no observamos ni un ángel ni una espada, pero sí una fuente ígnea que emite lenguas escarlata y en alguno de los ejemplares una flecha o un rayo zigzagueante que desciende diagonalmente en dirección a la puerta. Aunque, como hemos observado, el parecido compositivo entre ambas representaciones es muy similar, existe una característica que contradice cualquier analogía posible desde el punto de vista simbólico. En algunas representaciones se destaca más que en otras, pero el detalle determinante es que el personaje masculino, el que está por detrás, está sujetando del pelo a la mujer, como si intentara evitar violentamente que ella escapara de la fortificación. Quizás la más dramática de ellas es la imagen del Minquiate florentino de 1862, donde la expresión de pesar y de dolor de la mujer es desgarradora, muy en sincronía con el fresco de Masaccio. Este cambio es drástico. En la carta del Minquiate no observamos a una pareja que es expulsada fuera de las murallas de un reino, sino un personaje masculino que intenta arrastrar a una mujer hacia las profundidades de una fortaleza. Y en torno a esto es donde cobra sentido el nombre de este triunfo 15, en este caso el infierno o la casa del diablo. Posiblemente la obra de Masaccio haya servido como inspiración, pero la alegoría es otra. La fuente de poder superior, las lenguas de fuego, el rayo que descargan su violencia contra la fortificación infernal, seguramente hayan sido utilizadas como refuerzo semántico de la eterna lucha del bien contra el mal. Vamos a continuar ahora con el tarot en Ferrara. Uno de los ejemplares más hermosos y antiguos que encontramos en las barajas de esta región es el popularmente conocido como Tarot de Carlos VI, una baraja iluminada, es decir, pintada a mano. Según una antigua suposición, este sería uno de los 3 naipes que el misterioso Jacquemin Gringoner pintó para el rey Carlos VI el Loco durante una de sus crisis mentales. Aunque esta teoría fue desmentida posteriormente por incompatibilidad entre la datación de la baraja y los eventos históricos relacionados al rey. Este es el único naipe iluminado con el motivo de la torre que ha sobrevivido hasta nuestros días.
En la carta visualizamos una alcazaba plantada de 3/4 perfil que está siendo castigada por una esfera oscura ubicada en la parte superior y como vemos desde ella se derrama algo parecido a un líquido rojo semejante a lava volcánica que se escurre entre los bloques que se van desprendiendo de la fortificación. También ha sobrevivido otra baraja de esta región, datada a finales del siglo XV, donde podemos apreciar el triunfo de la torre completo. Forma parte de una serie de 3 bloques impresos por matrices de bloque de madera, coloreada pero sin cortar, conservados en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Pertenecientes al orden B, Ferrara, guarda un paralelismo estilístico con la carta que vimos recién del tarot de Carlos VI. En el naipe podemos ver una torre del tipo cuadrada, flanqueada por 2 árboles, con una escalinata de 5 peldaños en su base. Toda la acción transcurre en el tercio superior de la imagen. Observamos una esfera semejante a un sol que expulsa una considerable cantidad de rayos sobre la porción más alta de la alcazaba. El caos que esta energía imprime se representa a través de una serie de trazos enmarañados de aspecto zigzagueante. Sobre el margen derecho del cuadro podemos ver impreso el número 15 que perfectamente podría ser confundido con alguna de las líneas que se encuentran por encima. Pasemos ahora a las barajas pertenecientes al orden C. Como todos saben, el tarot de Marsella es en la actualidad la más popular de las barajas históricas. Según la clasificación de Michael Dammett, este lineamiento de tarot, es decir, el orden C, tiene su origen, como vimos, en la región de Milán. Como sabemos, este orden fue el que tuvo una mayor influencia sobre las cartas de tarot fabricadas fuera de Italia. Una teoría es que durante la ocupación francesa de Milán, conocida como las Guerras Italianas, que se desarrollaron entre 1494 y 1559, donde también estaban involucrados los suizos, el juego de tarot popular en esta región suponen que se trasladó hacia Francia y Suiza con el retorno de las tropas a sus lugares de origen. Han sobrevivido muy pocos ejemplares de esta región anteriores al siglo XVIII y la mayoría de ellos son una serie de naipes iluminados pintados a mano que fueron hallados durante el siglo XX mientras se limpiaba un pozo del Castello Sforzesco, pero en ninguno de esos casos existe evidencia de una carta semejante al concepto que se expresa en la carta de la torre. Por suerte, sí se ha conservado hasta nuestros días una hoja impresa, un ejemplar parcial conservado en la Universidad de Yale, conocido como Carisuit o pliego Cari. Es el antecedente xilográfico más antiguo que se conoce del orden C, datado a principios o mediados del siglo XVI. El problema, particularmente, como pueden ver, es que solo se logra visualizar un fragmento del triunfo, específicamente la porción derecha de la carta. La torre, en este caso del tipo circular, se encuentra en perfecto estado. Su matacán, que es la parte superior, se encuentra intacto. No se observan indicios de destrucción ni de ningún tipo de fuerza superior descargando su ira contra la fortificación. Sí podemos ver una nutrida lluvia de pavesas, que son esos circulitos que pueden ver en la imagen, que se relacionan con pequeñas partículas de materiales inflamados típicos de los grandes incendios y que pasarán a formar parte de uno de los componentes estables dentro de este patrón. En la base de la imagen nos encontramos con una enigmática figura. La mayoría de los investigadores se arriesgan a suponer que es la cabeza de un bovino, que tendría coherencia con el motivo representado en el tarot flamenco que veremos a continuación, donde observamos ganado, aunque en ese caso no se ilustran vacas o toros, sino que son ovejas o cabras. En rigor de verdad debo decir que cualquier suposición para mí es arbitraria, dado que el grabado no alcanza la cantidad mínima de elementos morfológicos como para aventurar algún tipo de certeza. Inclusive si ven con detenimiento hay un pliegue en el papel justo en ese lugar y también hay un agujero o un vacío, posiblemente resultado de la corrosión sobre el papel. Lamentablemente no podemos decir mucho más de este ejemplar. Ahora vamos a pasar a las barajas de tarot conocidas como pre-Marsella. La imagen del infierno retratada en el Michiate florentino de 1862 que analizamos hace un momento nos conecta compositivamente con dos naipes muy enigmáticos y que por otra parte son difíciles de catalogar debido a que poseen una serie de características muy particulares.
Ambos son clasificados como pre-Marsella y pertenecen al orden que estamos viendo, al orden C. Primero veremos el tarot de Kathleen Geoffroy. Esta baraja incompleta de 1557 es el único mazo de tarot fabricado fuera de Italia durante el siglo XVI que ha sobrevivido hasta nuestros días. Producido en Lyon, estos naipes exhiben extraordinarios atributos tanto estilísticos como estructurales. Conformado por 5 suites, a saber triunfos, loros, pavos reales, leones y monos, en concordancia con una baraja de tarot estándar hecha por Virgilio Solís en Nuremberg en 1544. Baraja estándar llamamos a los mazos que no poseen el suite de triunfos. En este tarot los triunfos están numerados y sobrevivieron suficientes de ellos como para determinar que utilizaban el mismo orden que posteriormente veremos en el tarot de Marsella. Como vemos en la imagen, en el triunfo 16 observamos una escena inquietante conformada por 3 personajes. En primer plano, un joven que mientras toca un violín dirige su mirada hacia atrás, donde vemos a una mujer que agita los brazos y que trata de aferrarse a él, mientras que es sujetada o arrastrada por un demonio que se encuentra en el tercer y último plano, en el plano posterior. Este triunfo fue interpretado por Giordano Berti en su libro Historia dei Tarocchi como el mito de Orfeo y Eurídice. Repasemos rápidamente este mito. Mientras huye de Aristeo, quien intentaba secuestrarla, Eurídice, la amada de Orfeo, pisa una serpiente que la muerde y como consecuencia de su veneno posteriormente muere. Dentro de la mitología griega, todas las almas descienden al Hades sin distinción entre justos y pecadores, diferente a como sucede, por ejemplo, en las religiones abrámicas, ¿no? Cuando Orfeo se entera, sin dudarlo un momento, decide encaminarse hacia el inframundo. Esta acción es conocida como catábasis, para obviamente recuperar a su amada y retornarla al mundo de los vivos, empresa que se encontraba expresamente prohibida. Cuenta el mito que el joven, acompañado de su célebre cítara, logra encontrar el paso hacia el Hades, encanta con sus melodías a Caronte y Cerbero, franquea las grandes puertas de hierro de la fortaleza de Dite e inclusive algunas versiones cuentan que en el periodo mientras Orfeo recorrió el inframundo con su música, por primera y única vez todos los martirios y tormentos se interrumpieron momentáneamente. A través de sus artes, Orfeo consigue persuadir a Hades y a Perséfone, quienes le permiten retornar junto a Eurídice al mundo de los vivos, pero con una única condición. La condición es que él debe caminar delante de ella y bajo ninguna circunstancia debe mirar hacia atrás hasta haber alcanzado el mundo superior y que sea bañada por los rayos del sol. De lo contrario, Eurídice será retenida para siempre dentro del inframundo. La joven, a tientas, recorre los pasillos oscuros del Averno guiada por el sonido de la cítara de su amado. Cuando finalmente logra avistar el portal donde los rayos del sol penetran, la ansiedad de Orfeo lo traiciona, no puede resistirlo, necesita saber que Eurídice se encuentra detrás de él, se da vuelta para mirar y en ese momento y por esa acción la pierde para siempre. Recordemos, como dijimos recién, que catábasis refiere a un descenso hacia las profundidades. Este concepto será la piedra fundacional del credo órfico, una corriente religiosa de la antigua Grecia que supone una doctrina de salvación sobre el hombre, su alma y su destino tras la muerte a través de una serie de encantamientos que se llevarán a cabo en el inframundo. Estos principios influirán significativamente tanto en el gnosticismo como en el hermetismo y posteriormente contribuirán a formar el concepto medieval del infierno. A partir de esto quedará conformada la estructura de planos presente en la doctrina cristiana del medioevo, como seguramente todos lo saben, el mundo terrenal, el mundo de la luz, es decir, el cielo, y el mundo de la oscuridad, el infierno. Dice David Puche Díaz en una interpretación filosófica del mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo, descendiendo al Hades, representa la búsqueda del alma, de la liberación hacia la inmortalidad, que sin embargo se encuentra condenada al fracaso por su impureza, es decir, por la imperfección de la carne. Sin embargo, hay en ello una experiencia iniciática, un viaje del héroe arquetípico que los partidarios de los misterios órficos repetirán incansablemente como una enseñanza moral. Se podría decir que Eurídice representa la inmortalidad que los dioses no conceden a quien no es puro. Es el grial de la tradición cristiano-céltica medieval. Ahora continuaremos con el tarot de París.
Esta excepcional baraja de 1620 quizás sea el ejemplar más cercano al mazo que vimos recién de Kathleen Geoffroy. De autor anónimo y conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, este tarot puede considerarse atípico en el sentido que no encaja con los patrones estilísticos predominantes. El triunfo 16 figura con el nombre de la foudre, que se traduce como el rayo o el relámpago, y esta característica la vamos a ver repetida en los tarot flamencos, como por ejemplo el de Van den Borre de 1762. El naipe es ilustrado con un escenario dantesco, además de una representación bastante caótica. Lo primero que se destaca es la enorme cabeza de un leviatán con las fauces abiertas, desde la que emergen unas lenguas de fuego. Dentro de ella podemos observar un hombre que está siendo devorado, delante una figura con cabeza de bestia y cuerpo de hombre que golpea un tambor, posiblemente un demonio, mientras otro personaje se aferra al hocico del monstruo. En el margen inferior podemos ver una serie de individuos arrodillados y agarrándose la cabeza en clara señal de rogar piedad. Y como ven, todos los espacios restantes son completados por llamas, lo que le aporta a la escena un carácter más apocalíptico. Aquí les muestro algunos ejemplos de ilustraciones sobre la boca del infierno, donde, como podemos ver, el patrón se repite, ¿no? Un monstruo con la boca abierta, un leviatán, que representa la entrada del Averno, uno o varios demonios empujando a personas hacia las profundidades y lenguas de fuego completando el paisaje. Ahora vamos a pasar al tarot belga. Tanto el tarot de Kathleen Geoffroy como el tarot de París comparten ciertos paralelismos con la baraja producida por Jacques Vieville en 1650 también en París. A su vez, el tarot de Vieville influirá fuertemente en el desarrollo del patrón belga, también conocido como flamenco, que llegó a ser un rival a mediados del siglo XVIII del tarot de Marsella. Probablemente este fue más popular en París y quizás también en Normandía, mientras que el tarot de Marsella tuvo sobre todo mayor influencia en la parte oriental de Francia. Pero estas coincidencias de estilo que les comentaba recién no se aplican al triunfo que estamos analizando. Tanto Vieville como el tarot flamenco resemantizan esta carta virando considerablemente el rumbo alegórico. En la carta podemos ver un hombre que observa cómo una nube arroja rayos y lenguas de fuego sobre un árbol, mientras una considerable cantidad de pavesas se esparcen por el terreno, anticipando la destrucción que se avecina. En la base del plano vemos un rebaño de ovejas o cabras pastando indiferentes a la inminente catástrofe. Algunos investigadores consideran que esta escena representa la prueba de Job, uno de los relatos más populares del Antiguo Testamento. Job era un granjero, conocido por su integridad y su devoción a Dios, que poseía una gran riqueza y mucha felicidad en la vida. Dice Job, capítulo 1, versículo 1. Este hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. El adversario, Satanás, que había estado rondando por la tierra, se presenta ante Dios, quien le pregunta en Job capítulo 1, versículo 8, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Satanás responde con una afirmación seguida de una pregunta que preparará el camino para lo que ocurrirá más adelante. Dice, no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Entonces Satanás reta a Dios diciendo, pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee, seguramente te maldecirán la cara. A partir de esto, Dios le otorga a Satanás la posibilidad de poner a prueba la rectitud de Job, pudiendo afectar sus bienes, su familia, el ganado, con la única excepción de que respete su vida. A continuación, Satanás descargará sobre el granjero una enorme cantidad de calamidades, tales como la muerte de sus hijos, el repudio de su mujer, enfermedades y la pérdida de todas sus riquezas y posesiones. Pero Job, desgracia tras desgracia, se mantiene fiel a Dios. El libro de Job trata particularmente sobre las causas de las aflicciones, sobre todo las que parecen tener un carácter injusto. Job aparentemente era un hombre de bien que amaba y era amado, pero sin embargo le toca atravesar una serie de eventos terribles, ¿no?
Esta narración pone de manifiesto una variedad de preguntas que indagan en el carácter más profundo de la fe. Por ejemplo, ¿Job es devoto de Dios solo porque espera que lo recompensen por hacerlo? ¿Por qué si Job siempre fue leal a Dios, éste permite que padezca tales sufrimientos? También, ¿por qué hay sufrimientos si no hay pecado? Posiblemente gran parte del conflicto se resuma en el siguiente pasaje. Dice Job capítulo 1 versículo 20, 21 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en la tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo ello, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Esto me parece muy interesante en relación a lo que puede entrañar el trasfondo de este triunfo. Lo importante para mí no está tanto en las representaciones, sino más bien en la ubicación del triunfo. Como les comentaba antes, este triunfo abre la puerta a este último tramo de carácter celestial, en el sentido de que escapa de nuestro mundo y de nuestro control, los astros. Para poder atravesar a este estadio es determinante despegarse de toda carga material, en un sentido estrictamente religioso, mantenerse unido únicamente a la fe. Y esto, creo yo, es lo que vemos retratado en la prueba de Job. Hemos llegado a la última de las representaciones, la más popular de todas, la referida al patrón marsellés. En 1659, el impresor parisino Jean Noblet creó el primer mazo de tarot de Marsella que conocemos. A partir de aquí, este lineamiento estilístico se irá imponiendo hasta llegar a ser el predominante indiscutido. Aunque el patrón marsellés tiene una serie de subdivisiones, a saber, tarot de Marsella tipo 1 no estándar y tipo 2, estas tres clasificaciones no afectan significativamente al triunfo que estamos analizando. Dentro de esta tradición, como todos lo saben, este triunfo lleva el nombre de la Maison Dieu, dispuesto con el número 16. En la carta observamos una casa-torre que era un tipo particular de estructura de piedra. Estos edificios se hicieron muy populares en la Edad Media y tenían propósitos sobre todo defensivos, pero también residenciales. De hecho, solían utilizarse como moradas aristocráticas, en torno a las cuales posteriormente florecían las aldeas. En las representaciones más conocidas podemos observar que desde el ángulo superior derecho del cuadro, un astro, probablemente el Sol, proyecta unas lenguas de fuego sobre el remate, es decir, la parte superior de la fortificación, que se desprende del cuerpo dando la sensación de destrucción. En otras representaciones menos habituales se visualizan, como les había comentado, unas nubes con nimbo en vez de un astro y un rayo en vez de fuego. Una lluvia de pavesas alternada por colores se esparce por todo el paisaje mientras dos hombres caen al vacío desde las alturas. De fondo podemos observar un paisaje relativamente árido que se distribuye en tres niveles. Existen una variedad de correlatos compositivos análogos a esta escena. Quizás el más destacado por sus estrechas semejanzas sea el boceto de Sandro Botticelli sobre el Purgatorio, canto 12, perteneciente a las ilustraciones de la Divina Comedia de 1480. En el margen inferior del cuadro podemos ver una torre cuya parte superior se desploma mientras un hombre se arroja hacia el vacío, casi como una imagen en movimiento reducida a tres tiempos, ¿no? Salto, caída y muerte. Otra escena que comparte ciertos paralelismos con la imagen que estamos analizando es una ilustración del siglo XV perteneciente a La caída de los príncipes de John Lydgate, conservada en la biblioteca de la Universidad de Oxford. En el margen superior podemos ver unas lenguas de fuego representadas en color escarlata que se extienden hacia la cúpula de una torre escalonada, haciendo que ésta se desplome. Dos individuos caen al vacío entre los escombros que se desprenden de la edificación. Mientras tanto, un demonio se asoma solapadamente, socarronamente, por la puerta de entrada de la fortaleza. Esta escena alude al mito de la Torre de Babel, desarrollada en el 11º capítulo del Génesis. Durante la Edad Media y el Renacimiento se crearon una variedad de representaciones que retrataban la destrucción de la famosa torre construida en Cinear, siempre repitiendo el mismo patrón: una fuente de energía celestial que impacta sobre la porción superior de una fortificación, destruyéndola.
Algunos ejemplos son la destrucción de la Torre de Babel, un grabado de 1612 de Crispín van de Pace I, el Viejo, y otro llamado Los constructores de la Torre de Babel comienzan a discutir cuando su lenguaje se confunde, un aguafuerte de 1700 de Michael van der Gucht. Para concluir, voy a arriesgar una aproximación conceptual muy general para cada una de las 6 perspectivas iconográficas de este triunfo. Primero, la torre del Tarocco siciliano podríamos describirla como la torre como defensa a las agresiones exteriores y que vinculaba al pasaje de la Biblia que decía: el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Número 2, la Maison Dieu ilustrada a través del Tarot de Marsella podría ser resumida como el castigo divino a la fortaleza de los impíos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los hospicios y el vínculo entre enfermo, pecado y castigo divino? 3, la Saquita, ilustrada por Giuseppe Maria Mitelli, podría ser el rayo celestial descarga su ira sobre el hombre de pecado, siguiendo, por ejemplo, el lineamiento de la segunda carta de los tesalonicenses. Cuarto, la casa del diablo, representada en el Minchiate florentino, podría ser el demonio arrastra las almas hacia las profundidades del Averno. 5, la Foudre, ilustrada por el tarot flamenco, puede ser toda desventura, es una prueba para ver hasta dónde podemos mantenernos fieles a nuestras convicciones. Y 6, la mansión de Hades, vinculada al mito de Orfeo y Eurídice, ilustrada a través de la baraja de Kathleen Geoffroy, lo podría resumir como la obstinación por cambiar el destino termina con la destrucción y el desastre. Hice lo que no me gusta hacer, que es reducir una representación alegórica compleja a una frase o a una idea básica. Y entonces se preguntarán ustedes por qué lo hice. Bueno, para que tengan un ejemplo del posible abordaje para cada uno de estos casos desde mi punto de vista, que como cada uno de los diferentes puntos de vista que existen es total y completamente subjetivo. La idea es que ahora, con esta información que hoy vimos, puedan hacer cada uno de ustedes esa labor, ese trabajo de componer un discurso para cada una de estas representaciones que les sirva para aplicar a las diferentes disciplinas que decidan abordar a través de la baraja del tarot. Así que hasta aquí hemos llegado. Les agradezco muchísimo su presencia, agradezco mucho a la organización del Congreso Internacional de Tarot. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.